se sabe que los hornos con la mejor clase energética tienen un consumo más bajo. Pero ¿cuánto consume realmente un horno? Por ejemplo, para cocinar una buena pizza. En breve lo veremos, haremos una pizza en vivo, pero primero hagamos un panorama de lo que son los consumos en referencia a las verdaderas clases energéticas y, además, haremos un pequeño análisis sobre la absorción en vatios de un horno, que es muy importante para el mantenimiento del contador. Cuando utilizamos varios electrodomésticos al mismo tiempo, el consumo de un horno eléctrico se puede ver en la etiqueta energética, en la cual se indica, además de la clase, el consumo en términos de funcionamiento estático, y en caso de que el horno esté equipado con ventilación, también se muestra el consumo en lo que respecta al modo de cocción ventilada. En este caso se indica únicamente el consumo de 0,82 kW en modo estático, mientras que no se indica el consumo en modo ventilado, ya que se trata de un horno estático. Para la comparación de los consumos, hemos creado una tabla en la que hemos confrontado tres marcas y las diversas clases energéticas de estas tres marcas. De la tabla podemos ver cómo un horno Electrolux en clase A consume 0,93 kWh en el funcionamiento estático, mientras que 0,81 en el funcionamiento ventilado. La clase A++ mantiene el mismo consumo en modo estático y un consumo inferior en la cocción ventilada. En la clase A++ tenemos un consumo superior en la modalidad estática en comparación con los hornos de clase A++ o clase A. En la cocción ventilada tenemos un consumo que es inferior. Si continuamos leyendo los datos, podemos observar cómo un horno Whirlpool en clase A consume 0,81 kW en modo estático, mientras que consume 0,90 kW en modo ventilado. Incluso en este caso, tenemos un consumo mayor en la funcionalidad ventilada en comparación con la funcionalidad estática. En cuanto a la clase A++, el consumo en modo estático es de 0,89 kWh y el consumo en modo ventilado es mucho más bajo. Si pasamos al horno Bosch, vemos que la cocción en modo estático es de 0,90. En la cocción ventilada es más baja. En la clase A++ tenemos un valor más bajo tanto en términos de consumo en modo estático como en modo ventilado. Esto nos hace entender que entre las diversas marcas, más allá de la clase energética, siempre es muy importante observar lo que indica el consumo en la etiqueta energética. Pasando ahora a la tabla de consumos, podemos observar que hay ligerísimas diferencias en términos de consumos entre los distintos tipos de horno. De hecho, podemos tener un consumo en el horno ventilado en clase A++ de Whirlpool que parece ser de 13,8 céntimos hasta llegar a un consumo máximo que obtenemos en un horno en clase incluso A++, en este caso de Electrolux, en la cocción estática, que es de 21 céntimos, mientras que en una cocción ventilada podemos observar que es de aproximadamente 10 céntimos. Es decir, queremos decir que los consumos de la clase A o de la clase A+ se sitúan aproximadamente entre 16 y 20 céntimos en fase de cocción. Antes de pasar nuevamente a la cocción del horno, decíamos al principio que es muy importante observar la potencia máxima en la parte inferior del horno, que se indica en una etiqueta que podemos encontrar en la parte interna del horno. En este caso, en la parte inferior, donde se menciona la potencia máxima que se debe evaluar para considerar el consumo total que podrían tener varios electrodomésticos cuando están en funcionamiento. Cuando funcionan simultáneamente y por lo tanto la comparación de un horno entre diferentes hornos, es obvio que observar este dato. Es importante para elegir un horno que tenga
en comparación con los otros, un consumo máximo en vatios más bajo. Pero ahora pasemos a la cocción. Primero, pondremos el horno en precalentamiento y durante todo el proceso de cocción monitorearemos la absorción del horno y por lo tanto evaluaremos efectivamente el consumo final que se obtiene para cocinar una pizza gracias a un dispositivo que mide los consumos en tiempo real. Hemos establecido el costo del kilovatio en 20 centavos y podemos observar que hay un voltaje de 216 volts y que la absorción en este momento es de 2000 vatios. En conclusión, después de 31 minutos de cocción, hemos consumido 0.982 kW, que en comparación con el consumo en clase A declarado para este horno, que era de 0.82 kW, es ligeramente superior y hemos gastado, considerando el costo del kilowatt, de 20 centavos, exactamente 19 centavos.